Hoy en Solo con Taelman. Este es un momento histórico en el cual han puesto un fin a la guerra, pero no necesariamente la consolidación de la paz. Una voz que escuchaste por años en la radio, con un estilo único que se impuso por más de 2 décadas. Profesionalismo, ética, responsabilidad. El doctor Perkin Rocha, ex magistrado de la Corte Primero de lo Contencioso Administrativo. Nos estamos acostumbrando a todo, o sea, todo es normal. ¿Qué pasaría con la candidatura de María Corina Machado? Taelman, lo importante Es Taelman Félix. Ahora en YouTube con los temas de actualidad, el compromiso de siempre y el estilo que la caracteriza. Solo con Taelman. Ahora en YouTube. Y de nuevo, buen día, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada, dependiendo de la hora que usted ve este podcast. @Taelman Félix en las redes sociales. Y hoy está con nosotros y con todos ustedes, como me decía alguien ayer, un invitado de lujo, el doctor Milos Alcalay. Él, fue embajador de nuestro país en Rumania, en Brasil, en Israel. Nos representó también ante la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Fue viceministro, si no me equivoco, doctor, ¿no? Viceministro de Relaciones Exteriores también. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Muy contento de estar contigo y al mismo tiempo desearte el mayor de los éxitos en esa labor que tienes años llevando adelante de una manera tan profesional y siempre tan acuciosa. Así que para mí es un honor estar contigo. Igualmente, doctor, igualmente. Doctor, vamos a comenzar. Bueno, la idea es que nos explique un poco, nos aclare un poco qué es lo que está planteado en este momento en la Franja de Gaza. Hace unos días, pues, se firmó un acuerdo de paz en una primera fase, una iniciativa del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el apoyo de varios países, entre ellos está Egipto, está Qatar, está Egipto, Qatar, y hay uno que se me está quedando por fuera. Egipto, Qatar y Turquía. Turquía, Arabia Saudita, Indonesia, que también no es árabe, pero es musulmán. Sí, todo parece y los indicar, europeos. La Unión Europea, todo parece indicar, y el evento contó, con actividad de una veintena o representantes de una veintena de países. Fue en un balneario de Egipto, ¿no? Una zona, estuve viendo. Sharm el Sheikh, sí, que es una zona turística de Egipto, que realmente ha sido un epicentro de encuentros y que Egipto ha jugado y juega un papel fundamental en esta etapa nueva, de una nueva esperanza. No es la primera, pero es una nueva esperanza de que puede encontrarse una solución al drama terrible del Medio Oriente. Sí, precisamente le iba a preguntar, esta primera fase incluye, el cese al fuego y el intercambio de rehenes, pero en definitiva pareciera que es un acuerdo diplomático. No, yo creo más que diplomático, estamos viviendo una nueva etapa histórica. El 13 de octubre es algo inesperado, como han sido, hemos estado acostumbrados a estar en una montaña rusa de sensaciones, no por Rusia, sino por los altibajos del mecanismo, y que de repente parece que no hay posibilidades ninguna de salir de la atrocidad de una guerra mortal de parte y parte. De parte y parte. Esto todo nace precisamente por tratar de los extremistas de acabar con la posibilidad de acuerdos de paz. No es la primera vez que una vez que ya casi se va logrando un esfuerzo de paz, los grupos extremistas de un lado y del otro han tratado de bombardear, de implosionar ese acuerdo de paz. Este es un momento histórico en el cual han puesto un fin a la guerra, pero no necesariamente la consolidación de la paz. Me explico. Esa situación de una guerra de parte y parte, porque normalmente la prensa ha querido caricaturizar solamente un lado de una guerra, que es una guerra. Es así como si tú trataras después de la Segunda Guerra Mundial de sacar solamente los escombros que había en Berlín o en las grandes capitales durante la Segunda Guerra Mundial y no tocar lo que había sido la parte del horror que el nazismo había realizado en el resto de Europa. Bueno, mientras efectivamente Israel estaba en guerra con Gaza,
desde todos los puntos alrededor de Israel buscaban la destrucción del Estado judío. Los misiles permanentes de Gaza hacia Israel, o del Hezbollah desde el Líbano, o de los Houthis del Yemen, o del Irán directamente involucrado, o de Siria. Bueno, buscaban, y con el gran riesgo de exterminar una vieja tesis desde el 48 que existe, toda la posibilidad de la existencia del Estado de Israel. Lo que estos grupos extremistas tienen que darse cuenta es que Israel no está allí para quedarse. No van a poder excluir a Israel como un Estado, pero tampoco Israel puede excluir la posibilidad de un Estado palestino. Pero eso significa que tiene que haber un mutuo reconocimiento. Tú no puedes Reconocimiento de lado y lado, de lado y doctora. lado. Claro. Entonces, por eso es que te decía que el fin de la guerra es sumamente importante, pero no por ello es fácil la consolidación de la construcción de la paz. A mí me tocó vivir dos momentos espectacularmente importantes que parecía que el conflicto iba a terminar. Cuando Yasser Arafat firma los acuerdos de paz con Shimon Peres y con Isaac Rabin, eso parecía imposible porque Yasser Arafat era el representante de la guerrilla de Al-Fatah contra la existencia del Estado de Israel. Y se dio a través de los acuerdos de Oslo, los acuerdos de Madrid y sobre todo de Camp David, la firma de los acuerdos de paz. Muy criticado Shimon Peres, uno de los dirigentes políticos importantes, decía, ¿cómo es posible que usted le dé la mano ensangrentada de judíos asesinados por Yasser Arafat en un acuerdo de paz? Y Shimon Peres respondió, la paz se hace con los enemigos, no con los amigos. La necesidad de construir la paz. Y eso les valió el Premio Nobel de la Paz, un premio Nobel reconocido, en aquel momento aplaudido por todos, no como se ha querido ahora minimizar la importancia del Premio Nobel de la Paz, que es algo extraordinariamente importante para la humanidad, a los tres líderes. ¿Qué significó eso? Bueno, eso significó el asesinato de Isaac Rabin, no por grupos extremistas árabes, sino por un extremista judío. Igual que cuando Anwar el-Sadat de Egipto firmó el acuerdo de paz con Israel muchos años antes con Menachem Begin, fue asesinado Anwar el-Sadat no por fuerzas israelíes, sino por fuerzas extremistas árabes para impedir que haya unos acuerdos de paz. Algo parecido me tocó entonces la esperanza que había de la creación de los dos estados como embajador de Venezuela en Israel. Yo fui a visitar a Yasser Arafat en aquel momento en Gaza, todavía no era Ramallah, y aplaudido por la Cancillería israelí y aplaudido también por Yasser Arafat, porque Venezuela siempre jugó un papel constructivo en el Medio Oriente, no orientado hacia el uno o hacia el otro lado, sino la búsqueda de la paz y el reconocimiento de dos estados que se reconocieran. Bueno, ¿qué sucedió allí? Derrocaron, acabaron con la posibilidad. Un segundo encuentro que me tocó vivir como embajador fue nuevamente una extraordinaria reunión cumbre parecida a esta de Sharm el Sheikh en Casablanca. Simón Pérez había logrado reunir ahí a los países árabes, a los países europeos y a las multinacionales para invertir en el desarrollo de Gaza, para invertir con empresas, para invertir en construcción de viviendas, de escuelas, de hospitales. Y fue un éxito. A mí me tocó vivir esa experiencia, esa esperanza de lo que llamaba Simón Pérez el nuevo Medio Oriente. Lo escribió porque Simón Pérez planteaba que Israel no vivirá tranquilo mientras exista alrededor países enemigos y países en pobreza. Y nuevamente fue derrocado y fue bombardeado la posibilidad de un segundo encuentro en Amán, porque los grupos extremistas no querían que hubiera un mecanismo de paz. Bien. Luego vino los acuerdos de Abraham y la masacre del 7 de octubre de hace 2 años de asesinar a mujeres, a niños, en 1.200 personas, era porque sabía que era la forma de implosionar los acuerdos de Abraham. Arabia Saudita ya estaba a punto de firmar el acuerdo junto con Qatar, junto con los Emiratos, y eso no lo iban a permitir las fuerzas extremas. Entonces, perdón por esta larga introducción, pero es No, para decir excelente. que dentro de la situación de haber cesado la guerra que parecía imposible, y se hizo con tres elementos sumamente, no fáciles, pero que se lograron. Uno, el regreso de los refugiados.
y el regreso y la libertad de 2.000 presos palestinos, muchos de ellos condenados a perpetuidad. Eso se logró. El segundo, el reconocimiento de los dos estados, pero que se reconozcan mutuamente. No es solamente reconocer el Estado palestino, sino que el Estado palestino no desconozca la existencia del Estado judío. Un Estado judío que por lo demás no es solamente judío. Tú ves, por ejemplo, en Israel, a mí me tocó como embajador, de ver que hay muy importantes sectores palestinos que ocupan puestos importantes en el Ujú. Parlamento, en la Knesset, en el gobierno. Hay embajadores palestinos israelíes, hay médicos en los hospitales y conviven perfectamente dentro de las diferencias que hay, evidentemente, pero que sí es posible el unirlo. Bueno, entonces eso se tiene que lograr y la otra cosa, el fin de los ataques con misiles, El y cese eso al se fuego, puede sí. lograr Ujú. porque se destruyó el potencial del Hamas, el potencial del Hezbollah, el haber destruido la capacidad nuclear del Irán, y todo eso se logró para terminar la guerra. Pero ese pero con P mayúscula va a implicar de parte de la comunidad internacional todos unos esfuerzos para evitar que de nuevo las fuerzas extremistas ya comenzaron. Hacia Grupos allá iba, disidentes de Hamas, hacia allá iba, profesor, grup- preguntarle, usted acaba de hacer un recuento extraordinario, excelente, puntual. Esto no lleva 2 días ni 3 días, esta búsqueda de la paz lleva mucho tiempo. ¿Qué marcaría la diferencia? ¿Qué garantía hay en este momento? Y no sé si le pido mucho que en efecto la tan ansiada buscada paz en esta zona del Medio Oriente se pueda lograr. En estos días, bueno, hay reclamos israelíes que están esperando el cuerpo de sus víctimas, no ha sido entregado. Revisaba esta madrugada, creo que de 24 cuerpos que fueron ofrecidos, bueno, ya cadáveres tan solo habían sido entregados 2, faltaban 24 de parte del grupo de Hamas, ajusticiamientos que se están llevando a cabo en la Franja de Gaza, ¿no? Por parte de integrantes de esta organización, para ajá, implosionar los acuerdos del sí, fin de la guerra. porque consideran que, no sé, palestinos fueron cómplices, en estos términos lo han manejado, cómplices del gobierno israelí, entonces siguen asesinando y es complejo esto, ¿no? No es No, fácil, bueno, no hay pero es nada que de fácil nuevo lo que es la está, misma, por eso nunca ha hice sido esa fácil. larga intervención, Taelma, que Ajá. esto no es nuevo, no es nuevo. No es nuevo porque aquellos que quieren construir un Estado palestino que firme la paz como firmó, cuando Egipto firmó la paz con Israel, se acabaron los problemas con Egipto y pudieron cada uno de ellos desarrollarse plenamente. Eran enemigos, recuérdate de Nasser, lo que significaba Nasser con las guerras del 48, con la guerra del Yom Kippur, con la guerra de los 6 días. Pero cuando firmaron los acuerdos de paz, y Egipto quedó totalmente marginado completamente por haber firmado los acuerdos de paz. Ujú. Paulatinamente también lo mismo. Jordania acabó con los problemas con Israel con el reconocimiento de las relaciones con Israel. Y así muchos países árabes. De manera que para mantener esa visión de odio hacia el judaísmo, un antisemitismo que existe en muchos sectores, lo utilizan sencillamente buscando el no construir una Gaza. Por supuesto, el Hamas no puede ser parte de la solución porque es parte del problema. Entonces, claro, como se han visto obligados a firmar acuerdos y que sean otros los protagonistas que lleven, conduzcan una Gaza que no sea que no vaya a atentar contra la existencia del Estado de Israel, ellos no aceptan eso. ¿Por qué? Mm. Porque también hay los extremistas del otro lado, del Sí, lado de Israel. eso también le quería preguntar, ¿por qué en otras ocasiones sí y ahora no? ¿Por qué ha costado tanto conseguir la paz en este caso específicamente, doctor? ¿Cuál es el Bueno, problema mira, de fondo? ¿Cuál sería? el problema del fondo es que yo creo que uno de los temas fundamentales no es solamente el drama viene a convertirse cuando una visión totalitaria quiere acabar con el otro, el odio, Mm. la discriminación. A mí me llama mucho la atención cómo es posible que
se ha firmado el fin de la guerra y que jamás se vio obligado finalmente a devolver los refugiados. Y sin embargo, en las grandes capitales de América Latina y de Europa siguen las manifestaciones en contra de una gran falacia del Sí. genocidio, del sionismo. Eso me recuerda hace 40 años. A mí me tocó como presidente de la Unión Mundial de Jóvenes Demócratas Cristianos, de luchar contra, igual que en muchas otras estructuras internacionales, que se había acuñado la idea de que el sionismo es una forma de racismo. Y todas las resoluciones de la ONU, de la UNESCO, de la OIT, iban señalando el sionismo es una forma de racismo. Pero eso tuvo que combatir porque el sionismo, que es la caricatura de la realidad, ¿qué significa el sionismo? Es la creación del Estado de Israel. Y el Estado de Israel existe en base a una serie de acuerdos internacionales Sí. de, antes del fin de la Primera Guerra Mundial y que tiene todo el derecho de existir en paz en las tierras ancestrales de los judíos. Eso es sionismo. El sionismo no es el mundo capitalista que domina a través de los medios del capital. Esa es la caricatura que no es el sionismo. Y no es una forma de racismo, sino es la... Ahora están con algo peor todavía, el antisemitismo disfrazado de una izquierda que dice, no, yo no tengo nada contra los judíos, sino contra los sionistas. Bueno, pero el sionismo es sencillamente el movimiento de nacionalidad de la creación del Estado. O que te dicen que es un genocidio, cuando en realidad es una guerra y uno no ve en todos estos canales internacionales occidentales, no digo ya solamente en donde haya alguien de Gaza, que los hay por millares, que le diga al Hamas, cónchale, no me pongan misiles en una escuela, no me pongan misiles donde viven mis hijos, no me utilices como escudo humano en un hospital, deja tu confrontación fuera. No hay uno solo que diga nosotros queremos la paz, queremos construir una Gaza con industrias, con escuelas, con salud, con progreso y en donde nos reconozcan. Ahora, los extremistas que quieren destruir el Estado de Israel, que son los que están asesinando a los palestinos porque no son fundamentalistas, son los que quieren continuar generando el caos. Entonces, Ujú. no basta solamente, es un poco como el fin, y eso Alemania lo entendió muy bien. Alemania, al terminar la Segunda Guerra Mundial, tuvo que adaptar un nuevo liderazgo alemán, no Sí. basado en la mayoría de una visión nacional socialista, sino con una visión de la integración europea, de la paz, del desarrollo. ¿Eso se puede lograr? Sí, y el ejemplo es que en Israel conviven palestinos y judíos, y eso es lo que tiene que ser en todo el Medio Oriente. Es decir, Israel que ayude al desarrollo de Gaza, ayude al desarrollo de los países vecinos, del Líbano, de Siria, del Irak, de Arabia Saudita, de los Emiratos. ¿Eso es posible? Sí es posible, pero en un estado de paz y no de destrucción del Estado. Una vez que Yo, se reconozca el Estado de Israel y que se reconozca el Estado palestino, pero que vivan en paz y en armonía. yo le comentaba en días pasados, doctor, cuando hablamos vía telefónica, que a mí hubo algo que me llamó poderosamente la atención. Si Pedro y María se van a casar, al momento de la firma, Pedro y María tienen que estar allí, pues en el registro, en el matrimonio por el civil. Resulta que se firmó un acuerdo de paz eh, por la Franja de Gaza y los protagonistas fundamentales, Israel y Hamas, no estuvieron presentes en esa firma, en No, la firma del no, acuerdo. Estuvo no. Estados Unidos, Qatar, bueno, ya lo hemos dicho, pues Egipto, una representación de 20 países aproximadamente, pero no estuvo ni Hamas ni Israel. No podían estar. No ¿Por podían qué? estar en esta primera etapa. ¿Por qué? Porque si se presentara Bibi Netanyahu, que es el jefe de gobierno y que es el que ha tenido el respaldo, Bibi Netanyahu es muy criticado dentro de Israel por una serie de factores. Pero lo que no es criticado es en la defensa del Estado de Israel, en donde tanto gobierno como oposición están unidos en la existencia del Estado judío. Uh -huh. Eso lo vimos con el discurso de Trump en la Knesset, en donde no solamente lo respaldó Bibi Netanyahu, sino también el líder de la oposición que aplaudió el fin de la guerra. En eso están unidos los israelíes en su conjunto, lo que no significa que todos estén de acuerdo con lo que Bibi Netanyahu hace como jefe de gobierno. Si Bibi Netanyahu estuviera en Sharm el Sheikh,
ahí era muy difícil que estuvieran los gobernantes de Arabia Saudita, de Turquía, de los países que estuvieron en representación. Y si estuviera el Hamas como tal, muy difícil que Italia, que Alemania estuvieran presentes. De manera que Ujú. ese no es tanto el acuerdo de paz, sino el fin de la guerra. Por eso yo distinguía, no sé si es un poco arbitrario, pero hay que distinguir entre el fin de la guerra, que no es que sea el fin total, porque va a depender de la construcción, y la construcción de la paz. En la construcción de la paz, con los 20 puntos de Trump, queda absolutamente claro que el Hamas no puede ser la alternativa de gobierno, porque es la alternativa extremista. Y Ujú. tiene que ser otra representación inicialmente de tecnócratas palestinos Ujú. ayudados desde fuera, y la autoridad palestina ir creando las bases de las componentes de aquellos que están de acuerdo en firmar la paz con Israel para que Israel pueda firmar la paz con Palestina también. Esa es la Sí, solución, no con el Hamas. El Hamas no quiere perder el protagonismo, por eso es que fusila a otros palestinos como para infundir el miedo, el terror de que es imposible construir la paz. ujú. Ahora, ¿va a ser difícil? Sí, sumamente difícil. Y ahí es donde yo creo que la comunidad internacional, y en especial el papel de los Estados Unidos, va a ser determinante, no solamente en mantener fuera a todos los aliados extremistas conducidos por el Irán y por los ayatolas, sino también en reconstruir una Gaza potencia. Uno ve, por ejemplo, uno de los premios Nobel en química, es un palestino. Tú ves las universidades de los países árabes con palestinos brillantes que están allí. Tú tienes en las universidades europeas palestinos brillantes, pero no son los que tienen los Sí, misiles y las armas. Entonces hay que darle oportunidad a esos palestinos que quieran construir Gaza, que quieran construir sí. la Palestina, pero que no sean los que quieran destruir el Estado de Israel. Tú Sí, sí, puedes construir la Palestina en sin una destruir a primera, Israel. sí, en una primera fase, doctor, en esta primera fase, pues, te acaba de decir algo interesantísimo, ¿no? No es la firma de, o sea, se maneja como la firma de paz, pero en definitiva es la firma para el fin de la guerra. Establece ahí una diferencia. En la primera fase, el cese al fuego, que no sé hasta dónde se ha logrado, doctor. Bueno, el intercambio de rehenes, que ahí también hay dudas. Lo que viene ahora, lo que estaría planteado, según lo que recordamos en una segunda fase, bueno, el desarme de Hamas, a ver, estaría el reconocimiento del Estado palestino, la recuperación de la franja de Gaza y un gobierno de transición, ¿eh? Si mal no recuerdo. Se habla de Tony Blair a la cabeza, el británico Tony Blair se ofrece, se propone pues, para estar a la cabeza de este gobierno de transición. Sí, es decir, hay toda una serie de puntos que hay que entrar y que no se ha concretado, Pero pero que es sumamente usted es difícil. optimista, doctor. Usted es optimista, Mira, piensa que. yo te diría que hay las dos cosas. Tengo una cierta preocupación, porque no Ujú, es un problema fácil, pero tengo también al mismo tiempo una esperanza de que sí se pueda construir. Yo sí ujú, creo que no solamente para la región, sino también para el mundo. Es decir, en la orientación de un fundamentalismo medieval, que lo que quiere es destruir a todo lo que no sea la cultura claro. fundamentalista, afecta a Israel, pero mañana afectará al mundo occidental judeocristiano, nos va a afectar a todos por igual. Sí. Entonces, yo creo que el Islam tiene unos valores extraordinarios desde el punto de vista espiritual, la Ujú, búsqueda de una visión ecuménica del cristianismo, del judaísmo, del protestantismo y de los musulmanes ujú, en lo que tiene de construir un mundo de paz, de armonía. Coinciden, pero hay extremistas, así como si tú me dijeras que para defender la posición de los católicos hay que regresar a la época de la Inquisición. La sí, Inquisición ya es una etapa absoluta y felizmente superada, pero el fundamentalismo islámico todavía cree en que es absolutamente sí, imposible. Entonces, el tema es el respeto a la creencia, pero no a la imposición, a buscar
que Europa se islamice, que Europa tiene entonces que ahora en adelante cumplir con las leyes islámicas, que no puede creer en el cristianismo, que no se puede utilizar los símbolos de la fe cristiana porque puede herir la susceptibilidad de aquellos musulmanes que viven en Europa. Aquellos musulmanes o protestantes o judíos o agnósticos que viven en Europa tienen que adaptarse a la realidad de cada uno de esos países. Sí, Tú no puedes ir a Italia e imponerle a Italia que Italia tiene que cambiar su forma de ser sí, porque no está dentro de las leyes de la Sharia sí. o de la visión musulmana, sino que aquel que quiere vivir en Italia tiene que convertirse él a ser un inmigrante que quiera Italia igual que los italianos o los Sí. de Me Francia. me están aquí haciendo señas, doctor, de que el tiempo ya se acabó, pero hay algo que no quiero dejar fuera. Usted acaba de mencionar a Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Todo parece indicar que en esta firma ha sido clave, pues, en el desarrollo, pues, de este acuerdo para el fin de la guerra por la paz en la franja de Gaza. Ya con esto pudiera optar al Premio Nobel de la Paz, se merece el Premio Nobel de la Paz. Donald Trump ya se hablaría del 2026, ¿no? Bueno, mire, yo no conozco mucho los mecanismos de selección del Premio Nobel de la Paz. Lo único que yo te diría Él lo que el aspiraba para premio. este año, pero al parecer estaba Sí, de tiempo, en eso fin, sí. yo no sé, yo no tendría nada en contra de la importancia. Lo que yo veo con preocupación es que nunca ha habido una arremetida tan brutal contra el Premio Nobel de la Paz, de unos y de otros, cuando siempre durante décadas y décadas siempre ha sido admirada la posición de quien recibe el Premio Nobel, sea de izquierda, Ha de sido centro respetada, sí, sí, es o de verdad, derecha. es verdad. Hoy en día, el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha generado una urticaria impresionante Ujú. de desconocer que todos los venezolanos tendríamos, es así como cuando la Vinotinto Sí, gana un juego, tenemos que sentirnos orgullosos como venezolanos, así así es. como cuando Eso es lo una que yo creo atleta también. extraordinaria gana un juego, aunque ella haga propaganda por el régimen. Bueno, uno aplaude porque es una venezolana que triunfa. Y el Premio Nobel de la Paz, primera vez en la historia que hay un reconocimiento del Premio Nobel de la Paz a una venezolana. No puede caricaturizarse el Premio Nobel de la Paz en Venezuela y por aliados, en donde de repente todos aquellos que aplaudieron, qué sé yo, que Adolfo Pérez Esquivel recibiera el Premio de Sí, la Paz, ahora el mismo que recibió el Premio Nobel de la Paz critica al Premio Nobel por dárselo a una dirigente que ha demostrado su fe en construir una participación basada en las convicciones de libertad y de paz. sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias por atendernos. El doctor Milos Alcalá, y lo acaban de oír, aún se mantiene en pantalla. Fue embajador, pues, en nuestro país, en países, pues, en Rumania, en Brasil, en Israel, conocedor del tema del Medio Oriente. También fue representante de Venezuela ante la ONU. Doctor, un gusto siempre. Muchísimas gracias y Muchas gracias, Tania. seguimos pendientes y en contacto. Cuídese mucho. Igualmente. Y a Gracias. ustedes, gracias a ustedes de nuevo. Y a ustedes, muchísimas gracias, por supuesto, también por acompañarme. Le invito a que me siga en mis redes, en TikTok y en Instagram, @TaelmanFeles, y que se suscriba en este canal, @TaelmanFeles, mi canal de YouTube. Hasta siempre, hasta luego, hasta otra oportunidad. Taelman Félix, ahora en YouTube con los temas de actualidad, el compromiso de siempre y el estilo que la caracteriza. Solo con Taelman, ahora en YouTube.